Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias, feliz año, porque este es el primer programa en vivo de 2023. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Las 2 semanas anteriores tuvimos con ustedes el resumen de los matices más vistos y escuchados del año, y hoy arrancamos con un tema que por supuesto es muy fuerte, que tiene que ver con los buses, tiene que ver con que a partir del 1 de enero casi 400 buses debían quedar o quedaron por fuera, inhabilitados por temas de antigüedad. Hay una presión muy fuerte que hace Canatrans para habilitarlos o resolver esta situación, alegando justamente que a partir de hoy íbamos los usuarios a empezar a sufrir la ausencia de sus buses, y a partir de la entrada a clases también lo íbamos a notar mucho más. Así es que yo invité a doña Silvia Bolaños, que es la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportistas, a que nos hable de este tema. Doña Silvia, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Muchas gracias, don Randall. Feliz año para usted y para todos los radioescuchas. Agradecerle la oportunidad de poder compartir un poquito y ampliarle sobre todo nuestra preocupación, lo que hemos venido manifestando meses atrás, pero que ha sido un tema de esta Cámara desde hace más de 2 años, donde pusimos a las autoridades en contexto de la situación que se venía generando y que, bueno, lamentablemente hoy estamos ya viendo los resultados de esa situación ante la inercia de las autoridades durante estos 2 años y esperando que realmente en los próximos días podamos tener alguna solución, algún humo blanco por parte de los señores diputados o eventualmente del gobierno en relación al tema del financiamiento para la compra de estas unidades. Cuénteme, por favor, evidentemente el de doña Silvia es un punto de vista, el punto de vista Canatrans. Perdón, doña Silvia, antes de ir con esa explicación, permítame saludar a la gente que nos está reportando sintonía, a Marco Vargas, que nos desea feliz año, a Lupe Monge, que lo hace en el Facebook de Noticia Monumental, a María Viviana Navarro, a Víctor Fallas, a Zamora Celi, a Carlos Muñoz en Washington, saludos Carlos, a Ivania Ramírez, también a GT, a Víctor Fallas, a Guillermo Vega, a José Vidal Monge, a Fulmer Vargas, gracias por acompañarnos. Doña Silvia, vamos a ver, desde su punto de vista, cuéntele a alguien que no sabe nada de esto. Okay. Hoy arrancamos año, entonces se nos borró la memoria. ¿Cuál es el problema con los autobuses, doña Silvia? Vamos a ver. La flota operativa de las empresas de transporte público no pueden tener más de 15 años de ruta regular. No pueden tener más de 15 años para poder operar dentro de una ruta de transporte público regular, con excepción de los servicios especiales como los trabajadores, los servicios de estudiantes, los servicios que transportan turistas, que sí pueden tener una antigüedad superior a los 15 años y hasta los 20 años pueden prestar servicio. La situación que estamos viviendo actualmente es que durante los 2 últimos años, producto de la situación generada por la pandemia, las empresas se comieron prácticamente los recursos que tenían previstos para generar estas inversiones y para poder hacer los otros pagos que tenían que hacerse y darle sostenibilidad a la empresa. Y eso imposibilitó poder generar inversiones. De otra forma, cuando se va a pedir también créditos a los bancos nos dicen, bueno, permítame ver los estados financieros de los últimos 3 años, que son 2020, 2021 y 2022, y revisar a efecto de determinar, como cualquier otra persona que va a solicitar un crédito al banco, si ustedes son sujetos de crédito. Cuando llegamos a revisar los estados financieros del 2020, 2021, evidentemente, donde tuvimos una baja importante, y lo hablábamos en otro programa anteriormente, de usuarios, tenemos estados financieros en rojo. Entonces los bancos nos dicen, no señor, yo no les puedo prestar, no hay posibilidad de que generemos aquí algún mecanismo crediticio para que ustedes puedan comprar esos buses, porque en este momento no son sujetos de crédito.
Eso ha generado que se vengan arrastrando una cantidad de unidades que tenían que sustituirse y que no se han sustituido. Por años el sector ha venido generando inversiones. Prueba de ello es que son 4.800 unidades y de esas 4.800, solo 396 vencieron entre el 2020 y el 2022. El resto de las unidades no tiene problema. Esas unidades cumplen con la antigüedad establecida en la ley, incluso muchas de ellas son unidades que tienen menos de 7 años de antigüedad. Pero el problema que tenemos ahorita, para que el costarricense lo entienda, es que hay un grupo de 396 unidades que los empresarios no pudieron generar las inversiones y que en este momento pues están afectando servicio. En algunas zonas, como por ejemplo le digo la zona de Guadalupe, en este momento hay una necesidad de 19 unidades. La cantidad de unidades que operan en un sector las determina el Consejo de Transporte Público de acuerdo a la demanda que tiene ese sector. Entonces, por ejemplo, para que Guadalupe tenga un servicio adecuado, de calidad, cumpliendo los itinerarios y las frecuencias de los horarios que establece el Consejo de Transporte Público, tiene que tener el 100% de sus unidades. 19 unidades menos, evidentemente la gente lo va a sentir en la calidad del servicio. Pero el daño... Sí. Perdón, los buses que están saliendo, digo, restando a 2023, 15 años es 2008. Sí, en este momento serían más bien buses 2005, 2006 y 2007. 2008 okay. Todavía no, esos vencerían en 2023, en diciembre de este año. Ok, 2005, 2006 y 2007. Sí, si usted puede ver, evidentemente 2005 son los que vencían en 2020 y respectivamente 2006 y 2022, que okay, fueron los años de pandemia. Aquí hay una duda, porque alguna gente que nos está escribiendo, lo que cree es que ustedes nos echan cuento y que ustedes han sido muy responsables en algunas cosas. Yo quisiera ponerle datos a eso. Vamos a ver. En los 15 años de funcionamiento, pongamos el ejemplo de ese bus 2005. No, sí, 2005, está bien. Que usted tiene un bus 2005. Ok. Y entonces resulta que de 2005 a 2020 nos cobraron en las tarifas lo que costó ese bus. Uh-huh. Es decir, ese bus ya se pagó. Y la pandemia llegó a Costa Rica en marzo de 2020. Entonces, digo, ¿y qué hacen con la plata con la que pagaron ese bus durante 13 años? Sustituir otras unidades. Es que precisamente hay que entender que la flota es un todo. Pero no sustituyeron 2005, no sustituyeron 2006, le pregunto, y no sustituyeron 2007. Por eso le digo que estamos hablando de 4.800 unidades, con una excepción de 286 unidades en algunas rutas que por alguna razón el empresario no pudo sustituir esa unidad en particular, porque esos recursos que estaban previstos para esa sustitución de esa unidad se tuvieron que utilizar para hacer otros pagos que durante el periodo de pandemia no se previeron. ¿Y la plata que le sobró para guardarla antes? Esas economías precisamente fueron las economías que se comieron durante los 2 años de pandemia. Fueron los recursos que tuvieron que utilizarse para hacer otros pagos. Fueron los recursos que tuvieron que utilizarse para darle sostenibilidad a la planilla, para poder pagar la caja. Porque evidentemente al tener la disminución de la demanda, usted tiene una disminución en los ingresos. Entonces no estamos diciendo que nos permitan sustituir unidades del 2019 para atrás, porque todas esas unidades se sustituyeron de acuerdo al cronograma de sustitución que tiene establecido cada una de las empresas. Y tampoco estamos diciendo que es la totalidad de las empresas. Estas fueron algunas excepciones que se generaron en algunas rutas donde por determinadas particularidades el impacto en la disminución de la demanda fue mayor y tuvo que tomarse esos recursos para poderle dar sostenibilidad y continuidad al servicio. Este sector, Randall, fue el único sector que no tuvo ningún mecanismo y la gente no lo ha entendido así, como por ejemplo turismo se estableció una ley de reactivación del sector turismo y qué bueno que los compañeros de turismo lo lograron, pero en el caso particular del sector transporte no hubo ningún mecanismo de reactivación particular para el sector y por ende tuvimos que buscar los recursos propios para poder subsistir y poder salir adelante.
lo que se estaba estableciendo en este momento es básicamente no es tampoco buscar que la flotilla costarricense se envejezca, porque para nosotros no es razonable, pero tampoco le sirve al empresario tener unidades viejas, porque después de los 15 años, y así lo certifica la misma autoridad reguladora, no hay reconocimiento tarifario de las unidades que tengan más de 15 años. Entonces, si usted va a pedir tarifa hoy, tiene 10 unidades con más de 15 años, esas 10 ni siquiera las tome en cuenta porque no se las voy a considerar en la proyección tarifaria que tengo que hacer. En este momento lo que hemos dicho es que lo que se requería era un periodo de transitoriedad para que el gobierno busque el mecanismo de inversión necesaria para hacer la sustitución de esas unidades. Por otro lado, le pongo un ejemplo. Perdóneme, ¿y por qué el gobierno? Porque en este momento el único que puede determinar cuáles son los requisitos de accesibilidad es el gobierno, los bancos son del Estado. El que puede determinar en este momento y darle una instrucción al gobierno, nosotros nos reunimos con la SUGEF en su oportunidad, porque cuando llegas al banco, el banco lo que le dice es que las condiciones no las pongo yo, las condiciones las pone la SUGEF, y como ya se levantó el decreto de emergencia, entonces ahora los bancos están exigiendo exactamente igual como que estuviéramos en el 2019. Yo entiendo que esta pregunta es existencial, ¿ok? Lo entiendo los argumentos, pero quisiera también exponer un poco las preocupaciones de la gente. Todos la vimos feos con la pandemia, personas y empresas. ¿Okay? Claro. Ahora, ¿y qué tienen de especial ustedes? Para que sea el gobierno el que resuelva esto y para que le digan, no cambies eso que ya lo cobraste, porque todos tuvimos que agarrar platas. Servicio público, Randall, la diferencia aquí es que estamos hablando de un servicio público que es del Estado y que es el Estado al que le corresponde garantizar la continuidad. Y no se trata únicamente de que aquí ya yo le reconocí, el 70% se reconoce durante los primeros 7 años, el 30% adicional de la inversión se reconoce durante los siguientes 7 años. Claro, entonces, digamos, lo que no obtuvieron es el 10% de esa inversión, lo que dejaron de percibir por la pandemia. Eventualmente, vamos a ver, eventualmente lo que sucedió fue que los recursos que ingresaron en pandemia, que tenían que ingresar durante los 2 años de pandemia, no ingresaron. Ese fue el problema. Pero es como un 10% de esa inversión. Aproximadamente un 30%, un 15% de la inversión que no se tenía en ese momento. Lo que pasa pero ya tenían el 85%. Lo que pasa aquí es que usted me está diciendo, sí, Randall, pero es que con ese 85% pagamos un montón de cosas que se nos vinieron encima con la pandemia, ¿verdad? ¿Le entendí eso? Tenemos flota, porque no estamos hablando de que es unidad por unidad. Tenemos una flota operativa, por ejemplo, una empresa que tiene 100 unidades, tiene un programa de sustitución de flota. Entonces, se sustituyen 10 unidades de las más viejitas, vamos teniendo un programa de sustitución, en 3 años hay que sustituir 60 unidades. ¿Por qué no sustituimos todas de una vez, Randall? Porque sustituir 60 unidades es disparar la tarifa. Entonces tenemos que ir haciendo un programa de sustitución paulatino. Julio Alberto Montero hace una pregunta muy interesante. Las empresas autobuseras, igual que el resto de las empresas, pudieron despedir a su personal, congelar salarios durante la pandemia, reducir salarios durante la pandemia, doña Silvia. ¿Eso pasó? Las empresas autobuseras fueron el sector, de acuerdo a los informes del Banco Central, que menos despidió personal. Nosotros hicimos enormes esfuerzos para mantener el personal contratado. Y ¿Tiene datos? ¿Tiene datos? Sí, cuando digo tiene datos, me refiero, no sé. 5% del porcentaje de destitución, digamos, de personal en relación a otras empresas o a otros servicios, como por ejemplo agrícolas, que no sufrió tan fuerte el golpe de la pandemia como lo sufrió transporte. Nosotros tuvimos el porcentaje más bajo de despidos, porque para nosotros el personal nuestro es un personal muy sensible. Si usted despide un chofer de autobús, en este momento tenemos un INOPI de 1.500 conductores, y usted despide un chofer de autobús, después de pandemia va a ser muy difícil volver a recuperar. Entonces, tuvimos que tratar de mantener de la forma en que fuera necesaria ese recurso humano. Pudo hacerse disminuciones de salarios, porque los mismos choferes incluso se pusieron de acuerdo para que no se les despidiera, se pudo disminuir en algún porcentaje
el salario, pero no se tocó la planilla. En la mayoría de las empresas, las personas se mantuvieron contratadas. Aquí le pregunta a alguien, lo que pasa es que no sé cómo plantear, estoy intentando armar la pregunta, vamos a ver. Yo entiendo que los empresarios, porque recuerden que las empresas no pueden donar en campaña política, digamos, las personas jurídicas no pueden hacer donaciones en campaña política, solo lo pueden hacer personas físicas, ¿okay? Porque alguien aquí me dice, bueno, Randall, pero tuvieron plata para donar en campañas políticas. Bueno, sería inexacto, para ser sincero, decir que las empresas donaron. Lo correcto, si donaron, que no sé, es las personas, porque en Costa Rica no pueden donar las empresas. Pero entiendo la lógica de quien nos pregunta eso. La lógica de quien nos pregunta eso es suave. Tuvieron plata los empresarios para ayudar, para donar en campaña política, pero no para renovar buses. Entonces, yo entiendo que doña Silvia, por supuesto, la conozco desde hace muchos años, sé que es muy preparada y que tendrá una respuesta para cada cosa según su punto de vista, pero también, doña Silvia, espero que usted entienda que esa es la duda de mucha gente que se plantea aquí y dice, hey, suave, es que donaron en campañas, cobraron en las tarifas la inversión y ahora no quieren renovar los buses. Parte del problema, Randall, es cuando generalizamos, y aquí es importante ponerle nombre y apellidos a las cosas, porque una de las banderas del Frente Amplio precisamente ha sido decir que un empresario de autobús le donó 4 millones al actual gobierno. Yo quisiera saber, además de ese empresario de autobús, cuántas otras empresas, y que así lo puntualicen, donaron o financiaron la campaña política de este gobierno o de otros empresarios. Porque es muy fácil generalizar y salir a decir que las empresas de autobuses donaron para la campaña política cuando estamos refiriéndonos a un empresario de autobús, que por cierto le han cobrado los 4 millones, entiendo que con que financió una campaña, con que financió la campaña del gobierno. Pero además de ese empresario de autobús, no conozco que exista un otro nombre de un empresario o de una empresa de transportes que haya financiado la campaña política de algún político de estas recientes elecciones. Y luego hay que entender que en el tema de las inversiones también, Randall, de nosotros lo que hacemos es pagarle al banco. Cuando nosotros nos reconocen parte de las del porcentaje de inversión en la tarifa, lo que estamos haciendo es pagándole a los bancos. Esa plata no es nuestra, esa es plata que el banco nos prestó para poder comprar los buses. Aquí la plata entra y se le da vuelta, entra y se le da vuelta. Eso es normalmente lo que sucede. Silvia, déjeme simplificar muchísimo lo que hemos conversado hasta este instante. ¿Okay? Sí, Randall, teníamos que renovar esa flotilla, digamos, 2005, 2006, 2007. Efectivamente, fuimos cobrando buena parte de esas inversiones a lo largo de este tiempo y llegó el momento en el que se nos vino la pandemia y tuvimos que agarrar esa plata para afrontar otros gastos complicadísimos como que nadie se montaba los buses en tiempos de pandemia. Y entonces yo le digo a doña Silvia, disculpe que lo haga en esta simplicidad también, sí, pero así estuvimos todos, doña Silvia, ¿qué los hace especiales? Y doña Silvia me dice, ¿qué nos hace especiales, Randall? Que damos un servicio público, digamos, a diferencia del resto de empresas. Y por eso es que ustedes esperan, perdón, una resolución por parte del gobierno, porque tiene que ver con un servicio público. Y cuando yo le digo, pero es que dicen que donan en las campañas, doña Silvia dice, suave, hay un caso, pero hay un montón, eso es lo que me parece entenderle, doña Silvia, que hay un montón de críticas basadas en una particularidad. En chismes. Digo, no sé, porque digo, hay uno que está en la lista, pero no sé quién más. Usted tampoco, usted dijo, yo no he visto a ninguno más. Entonces, ¿quiere decir usted que muchas críticas vienen de información inexacta, de chismes, de exageraciones que se hacen, doña Silvia? Sí, yo lo que le digo, Randall, es que si hay denuncias puntuales de otras personas ligadas con el transporte u otros empresarios que hayan tenido que ver con financiamientos de campañas y en este momento están diciendo que no pueden generar inversiones porque no tienen recursos, pues entonces que se pongan las denuncias del caso. Pero venir a generalizar empresarios de la zona de allá, no solamente de la zona de Upala, de la zona de Guapiles, de la zona de San Carlos, empresarios de aquí cerquita, de Tres Ríos, que no pueden comprar buses,
porque realmente hubo una imposibilidad material, que ni siquiera han podido acceder a tarifa, porque ni siquiera pueden acceder a tarifa, porque ni siquiera han podido estar al día con la caja, porque un empresario hizo alguna inversión o alguna donación para alguna campaña política, me parece que es tratar de tergiversar una realidad que está viviendo el país. Y es que aquí, Randall, también se ha querido utilizar el tema de discapacidad para desviar la atención de los costarricenses del punto medular, que es un tema de servicio. Se ha venido a insistir que el tema de pedir una transitoriedad de 1 año, 2 años o 3 años para lograr que el gobierno establezca los mecanismos de financiamiento adecuado. ¿Y por qué digo mecanismo? ¿Por qué el gobierno? Y porque los bancos son del Estado. El que le puede decir a los bancos, en una reunión le comentaba ahora que no terminé la idea, con don Armando, el intendente, el intendente de la SUGEF, se lo dijo muy claro a la señora viceministra. Es a ustedes a los que les corresponde girar una instrucción a las juntas directivas de los bancos y decirles, estamos en una situación de necesidad transitoria y tienen que generarse las condiciones adecuadas para que estas personas puedan acceder a los recursos y puedan hacer las inversiones, sustituir las unidades, modernizar la flota, continuar con los procesos de modernización. No somos nosotros los que podemos venir a girarle una instrucción a las instituciones financieras y bancarias en este momento. Es por eso que uno espera que el gobierno determine cuáles son los mecanismos de financiamiento. Y le digo que solamente un porcentaje de la flota, porque pronto nos vamos a ver con el tema también de sustitución por unidades limpias, por unidades eléctricas, y todos quisiéramos ir hacia las unidades eléctricas, pero Randall, desde el 2018 salió la ley y todavía estamos esperando que ARECEP saque la metodología de cálculo para unidades eléctricas. Todavía estamos esperando cuáles van a ser los recursos que se van a disponer para poder comprar unidades eléctricas. Todavía estamos esperando que el MEIC saque el decreto que tiene que sacar de cuáles son los mecanismos para poder acceder a los recursos para comprar unidades eléctricas. Si hoy lo tuviéramos, probablemente algunas de las personas, de las empresas que en este momento tienen unidades con antigüedad vencida, les sería mucho más factible esperarse, porque uno esperaría que los intereses en las inversiones para sustituciones de unidades eléctricas son mucho más bajos, mucho más atractivos. Le podría ser mucho más factible incluso pasarse o hacer esa transición hacia ese tipo de unidades, pero todavía estamos esperando las políticas del Estado. Entonces, hay que entender que hemos llegado a una situación que no hubiéramos querido llegar si desde hace 2 años se hubiera resuelto, pero lamentablemente, aunque hemos venido diciendo, ahí viene el lobo, nadie quiso escuchar que ahí venía el lobo, y hoy nos quedamos con 396 unidades menos, que probablemente ahorita no lo sienta la gente porque todavía algunos están en la playa, otros están de vacaciones, pero en febrero, cuando los chiquitos tengan que ir a la escuela y la gente tenga que coger el bus, entonces sí se van a dar cuenta de la necesidad que estamos teniendo por la afectación que estamos teniendo en la cantidad menos de unidades que están circulando. Esa era mi siguiente pregunta, doña Silvia. Yo puedo, hoy mandamos a una periodista de Noticias de Repretel a preguntarle a los usuarios si sentían esa parte. Y realmente, voy a decirlo, no hemos visto que se sienta. No se siente en este momento, doña Silvia. Sí, hay 396 unidades distribuidas en todo el país, Randall, de 4.800 unidades que conforman la flota operativa de ruta regular, que probablemente, como le digo, hay situaciones en este momento que no se sienten, porque todavía los costarricenses siguen de vacaciones, otros todavía apenas se van incorporando, el sector público se empieza a incorporar el día de hoy, las clases todavía no han regresado, pero bueno, uno esperaría que a partir del mes de febrero ya la gente lo empieza a percibir. Y además, Randall, hemos hecho un enorme esfuerzo a nivel operativo en las empresas para ajustar los esquemas de operación para que por lo menos en las horas pico la gente no sienta esa necesidad y poder, digamos, brindar un servicio más rápido. ¿Por qué no lo sienten tan bien? Porque ahorita no hay tanto carro en la calle, entonces la recuperación de unidades es mucho más rápida, entonces podemos brindar una frecuencia mucho más constante y la gente no lo está sintiendo. Cuando estemos todos en la calle, cuando estemos todos yendo a la universidad, a la escuela, al trabajo, vamos otra vez a volver al caos y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de la situación que estamos viviendo. Y quisiéramos que eso no llegue, quisiéramos realmente que eso no tenga que darse y es por eso que requerimos, y ahora lo conversaba don Randall con una periodista también de Repretel,
bueno, que precisamente lo que tenemos que evitar es llegar a esos extremos. Lo que tenemos que buscar son soluciones previas. Y esto, lamentablemente, querrámoslo o no, y aquí es donde los señores diputados del Frente Amplio tienen que entender. Esto no es un tema tanto ideológico de los grandes, de los pequeñitos, es un tema de servicio. Aquí lo que hay que entender es que para solucionar esto, ya sea con inversiones, se va a requerir siempre tiempo. Y el CTP otorgó 3 meses a las empresas para que hagan esa sustitución de unidades. No se ha podido hacer en 2 años, no se va a hacer en 3 meses. Se requiere un plazo prudencial para que el mecanismo que el gobierno determine pueda, por lo menos durante ese tiempo, se puedan presentar las gestiones, se puedan recibir los financiamientos, se puedan pedir a las empresas proveedoras de autobuses las unidades y estas lleguen al país. Es decir, no es una solución que la tenemos para 3 meses como el CTP notificó hace un par de semanas. Doña Silvia, yo sé que he sido reiterativo en esto, en este tema en particular, pero José Pablo Muñoz hace una afirmación en Facebook que tal vez le permitirá aclarar aún más lo que ha pretendido explicarnos en el programa, y es que dice, según lo que dice doña Silvia, el bus 2005, para poner ese ejemplo, se recuperó la inversión 14 años después, 2019, y se debió cambiar en 2020. Por ende, el cambio de ese bus no dependía de los ingresos de 2020, que es tal vez donde a uno no le salen las cuentas cuando las hace. Doña Silvia nos dice, entonces, sí, suave, pero es que esa plata hubo que gastarla en otras cosas, entre esas en la retención de personal. Quisiera ampliar un poco más ese tema, doña Silvia, porque pareciera que no ha quedado lo suficientemente claro. Sí, primero el tema de la compra de unidades, el mecanismo de inversión de la mayoría de las empresas es por deuda. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. No son recursos propios, son recursos que presta el banco. La recuperación de los recursos lo que permite es ir pagándole al banco y lo que queda es un margen pequeño de rescate de esa unidad. Ese margen de rescate es el que yo puedo utilizar para reinvertir en la compra de otras unidades. Pero el margen mayor, que es el que se va pagando durante los primeros 7 años, eso se le tiene que pagar al banco porque es la inversión que el banco me prestó para poder comprar la unidad. El porcentaje de diferencia del rescate me permite a mí ir haciendo un colchoncito para en algún momento poder sustituir esa unidad u otras unidades y poder hacer esa inversión. Ese colchón que se venía teniendo, no es que yo tenga un colchón para que el bus que se compró en el 2005 se cambie en el 2019, no, porque tengo que hacer el recambio de otras unidades anteriores. Puede ser que unas venzan en el 2019, otras en el 2020, otras en el 2021. Eso depende, digamos, del esquema de la flota operativa. Ese pequeño colchón fue el que se tuvo que consumir durante el 2020 y el 2021, porque tuvo que hacerse frente a otros gastos o a otros imprevistos que no se tenían pensados precisamente producto de una situación imprevista como fue la pandemia. Eso fue realmente lo que ocurrió, pero no significa que es que lo que yo recuperé durante todos estos 15 años, que se recibió eventualmente ese porcentaje, entran al bolsillo del operador, sino que un porcentaje es para el pago de la inversión, que es el porcentaje más grueso, es lo que tengo que pagarle al banco para la inversión, y otro porcentaje es el porcentaje de rescate que me permite a mí hacer las inversiones futuras. Hay también, Randall, aquí tal vez nada más quisiera hacer una aclaración, es que incluso durante esos 2 años, 2020 y 2021, y tal fue la situación que los bancos más bien lo que hicieron fue refinanciar. Entonces, lo que tenía que cancelarse en el 2020 y en el 2021, más bien el plazo tuvo que ampliarse. Entonces, esas deudas todavía están sin pagar. Unidades que tenían que pagarse en 2020, 2021, más bien el plazo se amplió y todavía 2022 y principios de 2023 estamos terminando de pagar esas unidades. Entonces a ustedes les hicieron lo mismo que a todos los demás. Así es. Todos nos ampliaron el plazo, pero terminamos pagando más. Sí, el famoso balloon payment, que usted lo que hace simplemente es que amplía al final del plazo, el plazo, si usted terminaba de pagar en el 2020, le aumentaron 2 años más. Entonces realmente no fue un beneficio, no fue una moratoria,
sino simple y sencillamente lo que se hizo fue ampliar el plazo y diluir en ese porcentaje de meses lo que usted tenía que haber pagado. Silvia, independientemente de la renovación o la no renovación, independiente, que es, digamos, muy específica en el tiempo, tiene que ver con la pandemia y los 2 años, los 3 años posteriores, la gente se queja de los buses. Digo, se quemó un día de estos uno aquí en San José, otro en Limón. La gente no está feliz con las unidades. Desde su criterio, ¿por qué? Randall, yo, y lo voy a decir con toda transparencia y entendiéndose que yo represento un sector, pero que también conozco la operación general del servicio de transporte público como tal. Yo lo he mencionado en otros programas y se lo reitero a usted. El tema de transporte público requiere una agenda conjunta. Y no es solamente el bus, o sea, no es solamente el bus en que me monto. Hay un descontento general de la gente con el sistema de transporte público como tal. Y esto va desde el estado de la unidad, desde los tiempos de viaje, desde el congestionamiento vial con que me tengo que enfrentar desde la mañana en que me monto y a la hora que no sé si voy a llegar a tiempo o no voy a llegar a tiempo al trabajo porque son presas por todos lados, desde las condiciones en la parada, inseguridad en las paradas. El tema del transporte público como tal requiere una intervención integral por parte del Estado. Yo se lo decía el otro día a los diputados, vean, estamos conscientes de que hay una situación que resolver en la inmediatez, que es la antigüedad de las unidades, pero hay una situación mayor que requiere una agenda que ustedes pueden perfectamente liderar con las instituciones que nos regulan a nosotros y siendo el sector parte de esta solución, pero sobre todo el Estado, porque tenemos que intervenir el sistema de transporte público como tal para garantizar las mejoras que las personas necesitan. Y es que la persona necesita disminuir sus tiempos de viaje, es decir, que una persona pierde 30 días al año en presas. Estos son palabras mayores. Y eso mismo que le pasa a una persona que viaja en automóvil, le pasa a las 60 o 80 personas que viajan en autobús. No hemos logrado todavía permear el concepto de la necesidad de movilizarnos masivamente porque no le hemos dado a las personas las condiciones adecuadas para que digan, sí, voy a dejar el carro en la casa y me voy a montar en el bus. Porque además de que, si bien es cierto, el bus es un elemento importante, la unidad como tal es un elemento, a esto usted tiene que sumarle otros factores, tiene que sumarle otros factores de infraestructura, tiene que sumarle factores de seguridad, tiene que sumarle factores de congestionamiento. No puede ser posible que exista una calidad del servicio de transporte público donde usted solo evalúe el operador, donde usted no evalúe las municipalidades, qué están haciendo con las terminales, qué están haciendo con las paradas en tránsito, donde usted no evalúe al gobierno, qué está haciendo con la infraestructura, con los huecos, con los cierres continuos de carretera, con los desvíos que tenemos que vivir todos los días y los cierres donde la gente tiene que quedarse, por ejemplo, que lo diga la gente, ahora si bien es cierto fue un tema de caso fortuito fuerza mayor, en Cambronero lo vimos también en la ruta 27 y lo vimos constantemente con los cierres en los 32 y hay un descontento general de la gente del sistema de transporte público, pero donde el elemento único no es el bus. Tal vez sea un tema de enfoque, doña Silvia, en el sentido, vamos a ver, usted dice, no, suave, es que el sistema de transporte, el ecosistema, digamos, mediante el cual se maneja el transporte público, hay que metérsele. Tal vez es que la cara de ese sistema, ¿okay?, para el usuario son ustedes. Entonces, a la hora de dibujar en el cuento que viene el lobo, lo que hay que determinar es quién es Caperucita. ¿Okay? Para ustedes, ¿okay?, Caperucita son ustedes y el lobo es la situación. ¿Okay? Para el usuario, con razón o sin razón, creo que ustedes son parte del lobo, ¿ok? Y ellos son la Caperucita. Tal vez ahí está la diferencia, para explicarme mejor. La cara pública del sistema de transporte público son ustedes, pero cuando ustedes hablan de eso se incluyen en las víctimas y responsabilizan al Estado, doña Silvia. No, totalmente de acuerdo con usted, Randall. Y nosotros hemos insistido que aquí nosotros no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Igual que tenemos
como en cualquier otro sistema, igual que usted tiene operadores muy responsables, también tendrá otros que no lo son. Lo que tenemos que buscar, y usted lo dice con toda claridad, ¿qué es lo que percibe la gente? De que no llegan a tiempo, y si no llegan a tiempo es porque el bus no llegó a tiempo, pero lamentablemente tenemos que meternos en las presas, en el congestionamiento, no nos dan condiciones de vialidad, no tenemos carriles exclusivos, no tenemos vías exclusivas, somos parte de un sistema de transporte público que tiene serios problemas. Entonces, evidentemente, y usted tiene toda la razón, para el usuario nosotros somos la cara del servicio, pero nosotros estamos claros que dentro de esa cara del servicio también inciden otros actores que en este momento no están asumiendo la responsabilidad que deberían de asumir para que podamos tener un servicio de transporte público de calidad. Es una tarea grosera a veces, ¿no le parece? Porque totalmente. Los que tienen que tener claro, vamos a ver, los que tienen que tener claro esa relación de responsabilidades son ustedes, no el usuario. Eso hace que su labor, doña Silvia, sea particularmente impopular. Totalmente, no es, y hablar de transporte público no es popular en este país, precisamente por esa situación que estamos viviendo. Pero ponerse aquí al frente y darle la cara a los costarricenses, y esa es una labor, Randall, que yo más allá de la Cámara he asumido personalísimamente, porque me parece que hay que explicarle al costarricense y también hay que escucharlo para saber dónde hay que mejorar, porque hay necesidades de mejora. Hay temas en los que hay que incidir. Por ejemplo, en los temas, voy a tocar un tema muy sensible, en temas de discapacidad. Nosotros hemos insistido que desde el 2014 todos los buses cumplen con rampa, y aquí tengo la certificación de la ARECEP, donde me dice que todas las unidades cumplen con rampa, pero uno entiende que la discapacidad va más allá. Hay un capítulo completo, que es el capítulo 10 del Manual de Revisión Técnica, que revisa todo lo que tiene que ver con los temas de discapacidad, anchos de asientos, pasillos, etcétera. Eso no lo determinamos nosotros, eso lo determina el Consejo de Transporte Público, y el Consejo de Seguridad Vial lo verifica a través de la inspección técnica vehicular. Pero uno entiende que además de eso hay que hacer esfuerzos mayores, pero para lograr esos esfuerzos mayores usted tiene que sentarse con la comunidad, y hemos invitado a las asociaciones con discapacidad, hemos recibido respuesta positiva de algunas y de otras no, pero la gente tiene que entender que al final de cuentas, tratándose de esto de un servicio público, es un trabajo que tenemos que hacer de manera conjunta, y como usted lo dice, es muy grosero porque es llegarle a la gente con un tema muy sensible. El servicio al cliente nunca ha sido un tema, digamos, agradable para todos. Esto es como hablar de política, a algunos les gusta, a otros no les gusta. Pero el tema del transporte público es un tema grosero, pero hay que acercarse al usuario y hay que poner la cara, y eso es lo que hemos estado viendo. Doña Silvia, son las 2:42, permítame ir a la pausa comercial, solo vamos a hacer una, regresamos con más y voy a leerle algunos comentarios de la gente, que finalmente son los usuarios de los buses, para que usted se refiera a ese tema. Nada más quiero contarles que el presidente está muy molesto. El presidente Chávez dio conferencia de prensa a las 2 de la tarde, dijo que calificó de sicario político a la persona que asegura que el gobierno tiene una estructura de troles, sostiene que lo que se ha hecho, porque algunos llaman que eso es una crisis de comunicación del gobierno, es una tormenta, un huracán y un torbellino en un vaso de agua, y como era previsible, el presidente mantiene a doña Jocelyn Chacón como ministra de Salud. El viernes, Presidencia comunicó que por una única vez el presidente Chávez se iba a referir al tema de los troles y al tema de la ministra de Salud. Ya se refirió, dijo, se queda doña Jocelyn. Doña Jocelyn niega, pese a todas las versiones que ha habido en prensa, que haya cometido actos irregulares, y seguirá siendo entonces la jerarca de salud. Son las 2:43. Vamos a la pausa comercial, regresamos en unos minutos con matices. Dos con 46 minutos en la tarde. Doña Silvia Bolaño, la directora ejecutiva de Canatrans, la Cámara Nacional de Transportistas, me acompaña esta tarde. Le decía yo a doña Silvia antes de la pausa que
que le iba a leer algunos comentarios de la gente, de lo que cree la gente del servicio, y creo que esta es una oportunidad para que se refiera a eso y le responda directamente eh, a los usuarios. Eh, Deme un segundo. Voy a leer el comentario de Cindy Cubero. Dice, yo creo que con pandemia o sin pandemia estaríamos en la misma situación. En Pava los buses parecen de los 70s, los de la interlínea desamparados, Moravia y viceversa, se brincan paradas dejando a la gente tirada o haciéndole esperar más de una hora. ¿Qué le puede decir a Cindy? Gracias. Don Randall, vamos a ver, en el año 2016, la autoridad reguladora, lamentablemente, que posteriormente fue llevada a una comisión de control, la Asamblea Legislativa, donde se logró determinar que la metodología tarifaria que había sacado la autoridad reguladora en ese momento tenía serios errores. En ese momento advertimos como Cámara que esa metodología que se aprobó en ese momento lo que iba a generar es que las inversiones que se habían venido haciendo para mejorar la flota se suspendieran en ese momento y las empresas optaran por traer unidades, los famosos school bus. Y eso fue lo que pasó. Muchas empresas, a partir de esa metodología, optaron por traer unidades usadas, en su mayoría school bus, y esta ruta tiene algunos buses de ese tipo. ¿Por qué? Porque reconoce más la metodología, ese tipo de inversión, que la inversión por unidades nuevas. Entonces, es parte de los errores que tiene que corregirse en la metodología tarifaria para que doña Cindy pueda ver también en sus comunidades otras tipologías y otras tecnologías de buses. Puedo decirle también que puede tener la tranquilidad porque el nuevo contrato de concesión que se suscribió el año pasado también obliga a hacer una sustitución periódica de las unidades, incluyendo ya tecnologías mucho más amigables con el ambiente, como son incluso buses eléctricos. Por eso, don Randall, yo he insistido en el transcurso de esta reunión, porque quiero que también el costarricense tenga la tranquilidad de entender que cuando hablamos de antigüedad de unidades, no estamos hablando de los 4.800 buses que operan en el país en las rutas regulares. La mayoría de las empresas, y sobre todo las de área metropolitana, van a tener que iniciar un proceso de sustitución de unidades por unidades un poco más amigables con el ambiente, incluso estamos hablando de unidades eléctricas, y eso va a permitir que las personas puedan tener una mejor percepción, digamos, en la calidad de las unidades que se utilizan en ciertas rutas. Cuando hablamos de antigüedad de las unidades, hablamos de 396 que están distribuidas en todo el país. Pero el esfuerzo que se ha venido generando más bien es para poder sustituir esas unidades que hoy a doña Cindy le generan alguna molestia y las inversiones vayan dirigidas a tecnologías como unidades eléctricas. Dice Manuel Morales, ¿cómo sería bueno tener servicios colectivos privados, como existen en ciertas rutas legales, para así parar el tema de la influencia del sector? Es decir, una especie de Uber para buses. Bueno, gracias a Dios, las tarifas que hoy tenemos y que le permiten a don Manuel y a más de 1 millón de costarricenses poder acceder a un bus y tener una ruta donde usted paga 250 colones, 350 colones, es precisamente porque usted tiene un servicio de transporte público regulado, que le permite también a los costarricenses la sana competencia dentro de las mismas rutas con un servicio regulado, con una tarifa regulada establecida mediante una metodología de transporte público. Eso es lo que evita que se disparen las tarifas. Dice Rodrigo Castro, don Randall, el servicio de transporte público en Costa Rica es de la mejor calidad en Centroamérica, a un costo bastante bajo. Las empresas siempre han cumplido con lo solicitado, pero falta la parte gubernamental. Bueno, creo que don Rodrigo lo que hace es un recuento de lo que veníamos conversando ahora, precisamente, don Randall, que lamentablemente, bueno, la cara del servicio somos nosotros, los operadores del servicio, son los empresarios, pero definitivamente el servicio tiene que entenderse como un todo en su integralidad, donde también tiene que hacer su parte el Estado y las municipalidades, porque nada ganamos con tener una flota de 4.800 unidades, todas dotadas de rampa, pero no tenemos aceras para poder usar esas rampas,
o las paradas están establecidas en pendientes, donde una persona con discapacidad no puede acceder a una unidad de transporte público porque no tiene las condiciones adecuadas. Entonces, aquí realmente es un trabajo que tenemos que hacer todos. Nada ganamos con tener buses eléctricos, el país lleno de buses eléctricos operando, pero todos metidos en la presa. Entonces, necesitamos de verdad ver el sistema como un todo y empezar a trabajar en función de ese sistema para darle a la gente las condiciones que quieren y le permita pasarse al sistema de transporte público. Dice Álvaro Agüero, Randall, este problema del transporte público es una herencia del anterior gobierno del PAC, que en vez de obsesionarse con el trencito interurbano y gastar recursos económicos y tiempo, debió tomar las previsiones del caso y tomar las decisiones políticas pertinentes. ¿Qué le parece? Bueno, Randall, vamos a ver, sin entrar en un tema politizar esto, precisamente la renovación de concesiones se dio en el año 2021 mediante un diseño operativo del GAN. Igual se puede politizar, porque los que llegan al poder son los partidos políticos. Definitivamente, yo estoy clara, pero quisiera mantenerme al margen del tema en el sentido de que, vamos a ver, la técnica en transporte público lo que priva es la técnica en su operación, digamos, en el diseño de la operación del transporte tiene siempre que privar la técnica. El gobierno anterior contrató un informe de LCR Logística para avanzar en el proceso de sectorización del gran área metropolitana. Lo que pasa es que cuando hay cambios de gobierno, y pasa lo que está pasando ahora, ese informe que se contrató en el 2021 y que fue la base de renovación de las concesiones, en este momento está siendo analizado por las autoridades actuales para hacerle ajustes al informe para ponerlo a operar. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Que esta cara visible para los usuarios son los que no quieren. Entonces, los costarricenses lo que dicen es que los operadores no quieren sectorización, los operadores no quieren modernización. No, el informe está contratado desde el año 2020, dio sus resultados en el 2021, firmamos un contrato de concesión para ajustarnos a lo determinado en el esquema diseñado por LCR Logística por don Leonardo Castro. Ahora viene otro gobierno a revisar ese informe, a hacerle ajustes y que como sector regulado vamos a respetar, pero que lamentablemente es parte de cómo se politiza muchas veces un tema tan técnico como tiene que ser un tema del transporte público. Doña Silvia, me quedan 30 segundos, pero es que me acaba de escribir la encargada de prensa de ARECEP, que dice, no hay ninguna prueba de abandono de ruta, según lo señalado por doña Silvia, son como 5 y ya tienen empresa que sustituyó a las que se fueron, y no es por metodología, es por condiciones propias de las comunidades, pobreza o pocos usuarios. Doña Carolina, yo la invito a leer el informe del Consejo de Transporte Público del agosto del año 2022 y el informe de diciembre del año 2022, donde sí existen 95 rutas sin servicio, que son rutas que en este momento no existen operadores y donde la misma señora viceministra ha tenido que salir a decir públicamente que están buscando mecanismos para nombrar operadores en esas rutas, porque lamentablemente lo que pasa es que nadie quiere asumir la ruta porque no tiene las condiciones adecuadas para poderlas operar. Y prueba de ello es que el Consejo de Transporte Público se reunió en el mes de octubre con la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo para recomendarle a las asociaciones de desarrollo que aquellas zonas rurales donde no había servicio, las asociaciones pudieran asumir esas rutas. Entonces me parece que doña Carolina tiene muy mala información que le dieron. 2:56. Doña Silvia, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Con qué canción quiere irse? Vámonos con Color Esperanza, esperando que este 2023 sea mucho mejor para todos. Muchísimas gracias. Diego Torres, despide Matices. Doña Silvia, muchas gracias. Feliz tarde. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Bueno, que falta de tacto, ¿no?